poco para comentarles, la Sociedad Argentina de Periodismo Médico realiza estas actividades siempre los primeros miércoles de cada mes, presenciales, y luego se sube el resumen de lo sucedido hoy en nuestra página web, que es www.sapen.org.ar. También invitarlos a las actividades de la sociedad, los diferentes cursos. Siempre tenemos cursos de periodismo médico aquí en la Asociación Médica Argentina los días viernes, hay cursos a distancia y hay especializaciones. Los cursos de la Sociedad de Periodismo Médico son trimestrales, así que pueden anotarse para ingresar el último trimestre y completarlo luego desde 2 años, los años siguientes. También invitarlos para que nos sigan en las redes sociales, teniendo en cuenta que también tendremos nuestra actividad el año que viene con nuestro Congreso Internacional, con invitados ya confirmados, que bueno, lo pueden ver en nuestra página web y lo iremos informando con el correr del tiempo, pero bueno, ya han confirmado su participación periodista del extranjero y hasta algún personaje también interesante, director de cine de nuestro país. Bueno, el tema de hoy del coaching ontológico nos lleva un poco a tratar de ver una perspectiva diferente que hace el periodismo médico, que en los más de 20 años que tiene la sociedad haciendo esto, nunca se ha tocado en profundidad, y la idea es que lo podamos ver hoy para que conozcan un poco y siempre abrirnos a otros pensamientos, que es la idea de la sociedad. La Sociedad de Periodismo Médico abarca a todo tipo de profesionales, comunicadores, periodistas y también a todos que tengan que ver con el ámbito de la salud, odontólogos, enfermeros, kinesiólogos, médicos, que es lo interesante que plantea. Bueno, vamos a ver con el coaching ontológico cómo nos va hoy. Esperemos que sea atractivo de su agrado y les exponemos un poco la metodología con los expositores, después van a haber participaciones y al final damos espacio para que puedan hacer alguna pregunta, comentario, reflexión, que es lo interesante que tienen estas mesas. Bueno, voy a presentar aquí tomo el machete para decirlo bien, a la licenciada María Eugenia Carini, que es licenciada en biotecnología, coach ontológico profesional, especialista en liderazgo organizacional, practitioner internacional en programación neurolingüística, y bueno, va a estar también acompañado con Leandro Aliaga, que es licenciado en comunicación social, periodista, especialista en liderazgo organizacional y director de Hola Mundo. Bueno, los dejo con ellos y espero les guste. Bueno, gracias. Bueno, buenas noches, ¿cómo están? Bueno, ante todo les agradecemos que estén acá. Nos hace muy felices tener público, más allá que, como dijo Mariano, esto se filma. Es muy lindo poderles hablar a ustedes, así que gracias por su tiempo, por haber venido. Agradecemos a la asociación y especialmente a Mariano también por darnos la oportunidad de contarles un poquito a ustedes esto que nos apasiona tanto, que es el coaching, y cómo le podemos encontrar una aplicación a lo que sea en la vida, ¿sí? Antes que nada, me gustaría hacerles una pregunta. Si han leído algo de coaching alguna vez. Nada. Bien, bueno, mejor que estén acá por eso. Nosotros preferimos que no sepan. Nos van a creer todo lo que les digamos. Bien. ¿Noticias? Noticias. ¿Noticias de coaching en los medios? Sí. ¿Escucharon? Bueno, habitualmente se escucha mucho de los políticos que están coacheados. Ah, muy bien, sí. Están instruidos para hablar. Muy bien, es cierto. De oído solamente por lo que se lee en los diarios. Hay una nota que a nosotros nos gusta mucho, que leímos la semana pasada, ¿puede ser? Que salió la semana pasada en Infobae. En Infobae. No sé, ¿quieres contar un poquito? Sí, básicamente que consultando a varios especialistas del coaching, justamente entrevistaron a nuestra mentora, ¿sí? Digámoslo así, a quien nos ha formado en esta escuela de coaching ontológico, porque hay diferentes escuelas, ya les va a comentar en un ratito nada más Eugenia. Pero bueno, Teresa Genesín en su instituto ha dado una entrevista en Infobae, que después les vamos a dejar el link y los vamos a invitar a que compartan esa entrevista, que habla un poco de la historia del coaching, qué es el coaching, sus orígenes y sobre todo para qué puede ser aplicado, que como dijo Eugenia, en diferentes ámbitos de la vida, tanto profesional, académico, personal, familiar, se utiliza mucho. Y en educación también se está implementando mucho lo que es el coaching, tanto para los alumnos como para el cuerpo docente también. Así que bueno, los dejo en compañía de Eugenia, que les va a explicar
y va a profundizar bien detenidamente qué es el coaching. Bien, bueno. Nuestra idea entonces va a ser mostrarles en este ratito que tenemos, en esta hora, qué es el coaching ontológico, que se lleven una idea de lo que es el coaching, qué tipos de coaching hay también, como dijo Leandro, hay otros, y cómo podemos relacionarlo, qué relación le podemos encontrar del coaching en la comunicación en una institución de salud. Ese es el tema por el que están acá ustedes, ese fue el atractor que buscamos para que vengan, y bueno, y ahora les vamos a explicar un poquito más. Primero me gustaría contarles un poquito de historia, ¿sí? Que sepan de dónde viene esto, ¿no? El primer filósofo ligado al coaching, como lo escribí acá para no olvidarme, fue Sócrates, ¿sí? Sócrates se basaba en una metodología que eran unas preguntas que llamaba mayéutica. Mayéutica significa dar a luz. Y tomó esa metáfora porque su mamá era partera, ¿sí? Entonces, lo que hacía el maestro era preparar unas preguntas que ayudaban a la reflexión de la persona, preguntas que no tenían opinión, unas preguntas tan profundas que la persona encontraba su verdad oculta, esas cosas que estaban dentro de sí mismo y no las podía encontrar. Gracias a esas preguntas, la persona encontraba su verdad. Por eso es dar a luz y no dar opinión, libre de total opinión. Sin embargo, el que consideramos nuestro papá en el coaching ontológico fue Heráclito. Porque Heráclito decía que no hay una única verdad. Piensen que en esa época Heráclito fue perseguido, fue un subversivo del pensamiento, ¿sí? No había nada absoluto, todo cambiaba. Una frase muy linda de él es que el río nunca pasa 2 veces por el mismo lugar, porque una vez que pasa no es el mismo. Estamos en constante cambio, ¿sí? El coaching se nutre de distintas disciplinas, como ser las corrientes filosóficas, psicológicas, toma mucho de la biología, de la física cuántica. A mí por eso me gusta mucho, porque vengo de esa rama. Así que está todo como demostrado científicamente. Y el coaching se diferencia, podemos hablar de 2 grandes ramas. La parte del coaching pragmático, es el coaching americano, ¿sí? El pragmatismo. Y el modelo sudamericano, el coaching sudamericano, es el ontológico, que es el que nosotros les venimos a contar en este ratito. Los escritores que seguimos nosotros y nuestros formadores son Maturana, que es biólogo, Fernando Flores, Echeverría, Olaya y demás. Esos son todos nuestros padres del coaching ontológico, que es el coaching sudamericano. ¿Está bien? Pero bueno, definamos un poquito esto del coaching ontológico para ver si nos queda una idea más precisa para los que no habían escuchado nunca del coaching. El coaching viene del deporte, ¿sí? Un coach es un director técnico, eso sí es conocido. Como también en los coaches políticos, que bien dijiste, también se conoce un poco el coach desde el lado del deporte, ¿sí? Entonces es un entrenador. ¿Y qué es ontología? La ontología viene de la filosofía, que significa la ciencia del ser. Estrictamente hablando, si tomamos las definiciones, el coaching ontológico sería un entrenamiento en el ser. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Vamos a mostrarles ahora un video que resume un poquito lo que les conté.
Bueno, muy bien. Más o menos esto resume un poquito en 2 minutos qué es el coaching, y es importante mostrar que no es. El coach no da opinión, no aconseja, no es la eminencia que va a hablar, ¿sí? Acá lo importante es la persona, y dentro de la persona está la respuesta, ¿sí? Entonces el coach lo único que va a hacer es ayudarle mediante unas preguntas a encontrar su verdad, ¿sí? Como hacían los filósofos, ¿sí? Que les conté al principio. Entonces, ¿cómo sería un proceso de coaching? Primero, ¿por qué uno va a ver a un coach? ¿Qué te tiene que pasar para que busques coaching? ¿A alguien se le ocurre? Y por ejemplo, cuando vos tenés una meta pero no sabés cómo llegar. Excelente. Muy bien. ¿Algo más? Muy bien, exacto. Esos serían los motivos por los cuales uno busca coaching, entre otros. Básicamente, uno les tiene que estar pasando algo que no puede resolver, algo que lo perturba, algo que lo pone mal. Nosotros no hablamos de problemas, hablamos de quiebres. La persona que busca coaching, que la llamamos coachee, ¿sí? Para ya hablar más con propiedad, el coachee lo que tiene es un quiebre, algo que lo saca de su situación de piloto automático, podríamos decir, porque algo te molesta, algo que te sale mal, algo que crees que no puedes lograr. Entonces, ahí vas a buscar a un coach. Como bien vimos, no es terapia, esto son resultados a corto plazo. No es algo que uno busca en el pasado, uno va al futuro, ¿sí? Normalmente en 1 o como máximo 3 entrevistas de coaching, el problema está resuelto, el quiebre, el problema estaría resuelto, ¿sí? Es algo muy, muy rápido y realmente maravilloso. Entonces, ¿cómo se hace? Se hace con una conversación, como pongo acá, es un proceso de aprendizaje, ¿sí? Y se logran resultados asombrosos. Logras lo que vos fuiste a buscar. Vos presentás tu quiebre y vas a decir, yo estoy acá, pero quiero ir allá, pero yo no sé cómo ir allá. La verdad que sí lo sabes. ¿Y cómo el coach va a hacer para que te des cuenta cómo lo haces? Haciéndote preguntas para que vos puedas encontrar tus recursos ocultos, que es lo que llamamos lo que no sabemos, o bien lo que no sabemos, que son nuestras posibilidades, ¿sí? Esto lo logramos en el proceso de coaching. Para que esto ocurra, tenemos que transformarnos, por eso es ontológico. Va a haber una transformación en nuestro ser. Es algo mágico, es increíble. Me imagino que ustedes, como no habían escuchado hablar, no han vivido el coaching, ¿verdad? Ustedes allá yo sé que algo saben, así que... Pero los que no, yo los invito a que vivencien el coaching porque es asombroso, realmente funciona. Entonces, nosotros nos basamos en la conversación, como bien les dije. Entonces es importante, me gustaría que vean acá, cómo conversamos, cómo nos comunicamos, ¿sí? No sé si habrán visto esta imagen, por ahí la más conocida es la del iceberg, que uno está a la puntita del iceberg, pero abajo hay toda una cosa enorme, ¿sí? Y ahí está todo, ¿no? Escondido. Nosotros representamos las raíces del árbol como la estructura profunda de nuestra mente, donde estaría el rollo interno que tiene uno, lo que uno se dice, lo que uno no saca afuera, y arriba la estructura superficial, que es lo que transmitimos a los demás. Abajo vamos a encontrar la conversación privada. Por ejemplo, me ponen un jefe nuevo que no me gusta. Me lo presentan y yo, felicitaciones. Y por adentro, ¿cómo puede ser esta persona acá? Bueno, esa sería mi conversación privada. Yo voy a decir otra cosa para afuera, ¿sí? O no sé si alguna vez les pasó, acá algunos de ustedes viven en pareja, están casados, ¿sí? Bueno, ¿alguna vez les pasó que por ahí están hablando con su pareja? Llevan media hora explicándole algo a su pareja, por ahí nos pasa más a las mujeres, no sé. Y de repente, ¿y qué? ¿Y lo que te dije? Bueno, ahí está. Porque esa persona estaba con su rollo interno, ¿sí? Con su conversación privada, ¿está bien? Bueno, eso nos pasa todo el tiempo, así nos comunicamos. Cuando nosotros queremos contar algo que nos pasó, transmitimos una experiencia. Eso, te estás acordando de algo. Cuando queremos contarle a alguien una experiencia nuestra, es tanta la información que tenemos que no podemos transmitirla toda.
Entonces elegimos, ¿sí? Elegimos lo que consideramos que es lo más importante para nosotros, desde nuestra concepción, desde nuestra propia experiencia. De la misma manera, la persona que recibe mi mensaje va a agregar la información que falta para darle sentido a ese mensaje, pero le va a agregar lo que para él es importante, que en definitiva uno puede contar un hecho de una manera, pero por ahí él lo ve de otra y cuenta algo totalmente diferente. ¿Por qué? Porque hablamos desde lo que llamamos filtros, que son generalizaciones, omisiones y distorsiones. Generalizar es muy sano, porque el cerebro ahorra energía. Cuando uno hace algo, el cerebro inmediatamente lo toma como una generalización. De esa manera, ya sabemos lo que va a ocurrir y bajamos el nivel de energía, el nivel de ansiedad. Por ejemplo, ir al trabajo por el mismo camino, lo hacemos en piloto automático. Lavarnos los dientes, prueben lavarse con la otra mano y van a ver que tienen que prestar atención. Bueno, es porque ya el cerebro generalizó ese acto. Muchas veces, cuando generalizamos, no nos ayuda tanto en la conversación. Entonces es importante detectar estos filtros. En distorsiones, por ejemplo, están los famosos juicios. ¿Han escuchado hablar de los juicios? ¿Te referís a un juicio de valor? Bien, sí, exacto. Tan sencillo como eso. ¿Un juicio qué es? Lo que pensamos. Un pensamiento. Muy bien. Ahí llegamos a las creencias con los valores. Tiene que ver con tus valores. ¿Cómo? Un prurito, un preconcepto. Sí, exacto. Eso también sería una distorsión. Y tiene que ver con nosotros mismos, con qué le damos valor, a qué le damos valor nosotros, ¿sí? Yo los invito a hacer un ejercicio. Si quieren seguir cerrando los ojos o visualizando a la altura de los ojos, ¿sí? Que piensen cuáles son los juicios que están en sus vidas, los más importantes de sus vidas. ¿Qué es lo que ustedes consideran importante? ¿En qué se basan para tomar decisiones? ¿Qué les decían sus padres o su familia acerca de trabajar, casarse, formar una familia? ¿Qué les decían en la escuela los maestros, sus compañeros? ¿Qué me pasaba a mí cuando yo estaba por terminar la escuela? ¿Cómo elegí la carrera que seguí? ¿O por qué elegí no seguir una carrera? ¿Qué me decían los demás? Eso es importante que reflexionemos, porque hay juicios, obviamente, lo bueno de los juicios es que no son ni malos ni buenos, no son ni verdaderos ni falsos, son juicios. Si el juicio a mí me ayuda a seguir adelante, es muy bueno que los tenga. Por eso es importante pensar cuáles son los juicios que están gobernando mi vida, porque yo voy a decidir qué hacer con ellos. Si los empodero o los suelto. ¿Y cómo suelto un juicio? Buscando si es válido o no. Cuando yo tengo algo que no me hace bien, que me está limitando, tengo que buscar validarlo, buscar datos. ¿Quién me lo decía? ¿Qué me lo decía? Buscar un ejemplo de que realmente ese juicio es válido. Y obviamente la autoridad de quien me lo decía, porque eso se la doy yo. ¿Cuánta autoridad le doy a la persona que me dijo este juicio que yo tomé? Eso es muy importante detenerse a pensar en eso. Y la manera que encontramos los coaches cuando en una entrevista de coaching nos encontramos con estos filtros es usar el metamodelo del lenguaje. El metamodelo del lenguaje es una herramienta que nosotros usamos para justamente destrabar todos esos filtros, disolverlos y poder comunicarnos mejor. De esa manera puedo encontrar información precisa, entender qué es lo que me querían decir y yo poder hacerme entender con los demás. No son más que preguntas, es algo tan simple como eso, pero es saber preguntar. Y esto es cuestión de práctica, ¿no? Y tomar experiencia. Cuando uno ya lo incorpora a su vida es maravilloso porque realmente la pasas mucho mejor. Es simplemente prestar un poquito de atención, ¿sí? Esta herramienta sale de la PNL, así que ya les dijimos coaching ontológico y ahora programación neurolingüística. ¿Habían escuchado hablar de eso?
Bien. ¿Otros no? ¿Los demás? La programación neurolingüística, el metamodelo es una herramienta de la PNL. La PNL a mí también me fascina porque es súper poderosa y tiene un montón de herramientas dentro. Esta es una de ellas. Esta metodología se desarrolló en la década de los 70 por Bandler y Grinder, que ellos tomaron los trabajos de Virginia Satir, que era una psicoterapeuta familiar, que era muy, muy exitosa, exactamente, ¿ves? La conoces. Era increíble. Y se estudió qué es lo que hacía ella para destrabar todos estos conflictos familiares. Que ella era invencible, no había un tema familiar que ella no pudiese resolver. ¿Sí? Sí, gracias, sí. Es maravillosa, sí. Es muy recomendado que la lean. Virginia Satir, si quieren, después les pasamos todas las informaciones que quieran, pero buscar lecturas de ella es maravilloso, gracias. Bueno, estas personas modelaron lo que ella hacía, ¿sí? Y lo que encontraron es que, como pusimos ahí con Leandro, la excelencia se puede modelar. Esto es genial. Si yo veo un comportamiento que a mí me gusta, si yo veo una persona que se maneja como yo quiero, yo la puedo modelar y tener el mismo resultado. Y esto es pragmático, esto sí está probado. Funciona. Es como la matemática. Pongo la ecuación y tengo el resultado. Es increíble. Entonces, esta técnica lo que dice es que nosotros nos manejamos con modelos mentales, ¿sí? Siempre para tomar decisiones, para manejarnos en la vida, para hacer todo lo que hacemos. Esos modelos mentales, entonces, los podemos repetir, los podemos programar mediante el lenguaje. Y de esa manera logramos el resultado deseado, lo llevamos a la acción, ¿sí? Ahora creo que tenemos unos ejemplos, si no me equivoco. Por ejemplo, miren acá. Esto es una generalización, uno de los filtros. Ahí les voy a mostrar ejemplos de lo que usamos día a día para que vean que esto es muy común. Y saber un poco de esto los va a ayudar a sentirse mejor. Básicamente es lo que buscamos, ¿no? Sentirnos mejor. Entonces, eso volver un poquito para atrás. La generalización sería, no puedo, no debo, no se puede, siempre me pasa a mí, no sirvo para esto. Esas serían generalizaciones, sí, seguimos. Bueno, esto es un juicio, ¿sí? Una distorsión. ¿Esto me hace bien, me limita en algo? Bueno, hay que evaluar, hay que ver si es válido o no. ¿Está bien? Otro ejemplo más. Esto es una relación causa y efecto, es una distorsión también, en donde vos lo hacés para molestarme. La empleada me hace enojar, él me aburre. Yo entonces le pongo el poder al otro, ¿sí? Y yo ahí no resuelvo nada. Y la causa y efecto inversa. Yo hago que vos te pongas mal. Yo hago que vos estés así, por mi culpa, ¿sí? Eso también es otra distorsión. Y esta la hemos escuchado, nos la hemos dicho seguramente alguna vez, o se la hemos escuchado a alguien. A mí estas cosas me gustan mucho cuando pienso en mi hija, porque yo creo que la voy a ayudar mucho con esto. Habiéndome formado en esto, me va a ayudar a mí a ser mejor persona y se lo puedo transmitir a mi hija, a mi familia. Es algo que me gusta mucho, realmente me emociona, porque son cosas tan sencillas y tan poderosas que nada, se las queríamos mostrar. Bien, lo bueno es que el Principito ya sabía del metamodelo del lenguaje. Entonces, no se quedaba con una generalización, ¿sí? Entonces hay que tener también cuidado cuando algo nos limita, porque no todo es como parece, ¿sí? Como queremos que parece. Y si nos vamos ahora, luego de los ejemplos más de la vida cotidiana que le queríamos mostrar, como para que vean lo cercano que es esto a ustedes, en una organización. Cuando hablamos, cuando comunicamos dentro de una organización, los discursos de los directivos, vamos a decir así, lo arruinaron todo, hace falta compromiso, son el peor equipo que he tenido. Esos son discursos que si yo no me quiero comprometer, está bien decirlos así, pero en general en un equipo de trabajo hace falta que estén todos involucrados, y más la persona que es la eminencia en el equipo. Entonces es importante saber de estos filtros, porque de esta manera nos podemos comunicar mejor. ¿Qué arruinaron? ¿Cómo lo arruinaron?
¿Qué hicieron para arruinarlo? O si hace falta compromiso, ¿qué es el compromiso? Específicamente, ¿qué es lo que hay que hacer? Esas son preguntas básicas que por ahí uno no se les ocurre en el momento, pero ayudan mucho a tomar esta información que dijimos que faltaba. Si no te la imaginas y tal vez estás en un error. ¿Está bien? Ahora, ¿conocen la historia de los monos y las bananas? Sí. ¿Sí? ¿Algunos sí? ¿Otros no? Yo estuve investigando un poquito, porque todo para mí tiene que tener un fundamento científico. La verdad que no lo encontré. Muchos hasta dudan de la veracidad de este experimento, más sirve para la reflexión, así que yo se los cuento igual. ¿Sí? Resulta que la historia cuenta lo siguiente. Había un grupo de científicos que diseñaron un experimento en donde en una jaula pusieron 5 monos, en el medio una escalera y en la cima unas bananas, como está acá en el dibujito. ¿Sí? Obviamente, uno de los monos lo primero que hizo fue subir a la escalera y tomar las bananas. En ese momento, chorros de agua fría cayeron sobre los demás monos que estaban abajo. Cada vez que un mono quería subir a la escalera, caían los chorros de agua fría a los demás. No tardó mucho tiempo en que los monos relacionaran que si subían la escalera, caía el agua fría. Entonces, ¿qué creen que pasó? Exacto. En realidad, cuando uno quería subir, los demás lo bajaban y lo molían a golpes. Así varias veces hasta que ninguno se atrevía a subir la escalera. Luego de un tiempo, los científicos cambian a un mono y ponen a otro nuevo, que no sabía nada del chorro de agua fría. ¿El mono qué hizo? Se trepó a la escalera, agarró las bananas. Lo bajaron enseguida y le empezaron a pegar, hasta que el mono nunca más se atrevió a subir. Sucesivamente fueron cambiando a otro mono más, y claro, cuando subía a la escalera, lo mismo. Incluso el mono nuevo también le pegaba sin saber por qué. Así fueron cambiando a los 5 monos. Y claro, esos monos nunca se atrevieron a subir a la escalera, después de la paliza que le fueron dando. Entonces, la historia dice así. Si a los monos se les hubiese preguntado, ¿por qué no suben la escalera? ¿Qué creen que hubiesen contestado? Claro, bueno. ¿Y por qué te pegan? Bien. Claro, pero esos no los habían mojado, esos no. Ahí está la cuestión. Hay que preguntar, ¿está bien? No hay que quedarse con una idea sin entender. Porque siempre se hizo así, porque no se puede, porque... ¿Sí? Eso es un poco la reflexión de la historia. Muy bien. Ahora vamos a repartirles unas hojitas. Ahí va. ¿Les vamos a repartir estas hojas? Si Mariano nos ayuda. Les vamos a pedir que se tomen unos más o menos 2 minutitos y marquen qué es lo que ven ahí. O lo coloreen o lo delineen. Sí, tómense unos minutos para, poquitos, 2 minutos más o menos, para visualizar qué es lo que ven en esa imagen, que lo vamos a compartir. Si quieren anotar algo, ahí tienen unas viromes, si quieren hacer algunas rayitas, alguna silueta, lo que crean. Anotar, palabras. Y vamos a hablar de la noción del observador en esta parte de la exposición, que constituye un concepto clave para el coaching ontológico. Bien, bueno, a ver quién quiere empezar a decir qué observaron. ¿Por aquí? Varios animales. ¿Qué más? ¿Qué más vieron? ¿Por allá? Ciervo. Árboles, bien. Pasto, bien. Bien.
Esto estaba como un modelo, claro, descifrando algunas cuestiones que seguramente muchos han visualizado, otros no, otros quizás no. Por eso empezaron a decir ahí un cerdo, uno más arriba, uno más abajo. Bueno, esto tiene que ver con el observador, que vamos a hablar ahora. Dice Echeverría que es un aspecto clave para el coaching ontológico. Observar es ver más interpretar, dice Echeverría. Ver es la parte física, interpretar es lo que da sentido. ¿Sí? Nosotros los seres humanos interpretamos, damos sentido a las cosas. Va a decir esta noción del observador que los resultados que obtenemos en nuestras vidas, en nuestro dominio particular, familiar, tienen que ver con las acciones que realizamos. Y dentro de esas acciones que realizamos, resulta decisivo entender el por qué realizamos una determinada acción y no otra. ¿Por qué? Porque somos observadores diferentes todo el tiempo y diferentes observadores realizan diferentes acciones. La forma en cómo vemos las cosas, dice Echeverría, es justamente la forma en cómo vemos las cosas. Frecuentemente creemos que la forma en cómo vemos las cosas es como realmente son. Y ahí está el claro ejemplo. El observador 1, que está viendo un 6, el observador 2 que ve un 9. Depende del tipo de observador que estás siendo en ese momento y que va a ser la pregunta central en este aspecto de la observación para Echeverría. ¿Qué tipo de observador estoy siendo? Si el observador 2 pasa a ser observador 1, ya probablemente no vea más el 9. ¿Sí? Esa es la pregunta clave. Acá tenemos otro caso de observador. Están las dos personas mirando hacia el mismo lugar. ¿Sí? Uno ve el paisaje que está detrás de la ventana, el otro ve la reja que está sobre la ventana antes del paisaje. Depende del tipo de observador que estamos siendo en ese momento. Y ese tipo de observador que somos nos define como personas, define nuestras relaciones con el resto, incluso también nuestro estilo de vida. El cambio de observador genera una nueva interpretación y un nuevo sentido. Por ejemplo, Eugenia le va a compartir una historia nueva del final de Caperucita Roja, contada por el lobo, ¿no? Ajá, ahí está, gracias. ¿La escucharon a esta historia? Sí, es verdad, hay muchas variantes. Yo le digo a las pacientes cuando les hago un papi y una colpo, le digo, ¿sabes para qué? Yo soy la gran loba fero. Para mirarte mejor. Ahí, muy bien, ahí está, muy bien, muy bien. Y tiene que ver con esto que decís, y tiene que ver con todo lo que hablamos del observador. A mí me gustó mucho este ejemplo, lo hablamos bastante acá con Leandro, nos pareció linda la historia para ver la otra parte, ¿no? La otra cara de esto. Yo voy a hacer la voz del lobo. Ya es hora de que escuchen al lobo, así que me tomo el atrevimiento de hacerme pasar por él, para que sepan la otra parte de la historia. ¿Está bien? Entonces, yo vivía muy feliz en mi bosque. Era amigo de todos los animales y convivíamos muy felices. Un buen día, mientras yo estaba recostado en la hierba, tomando un poco de sol, escuché unos pasitos. Me escondí atrás de un árbol y me puse a espiar. Vi a una hermosa niñita, vestida de una forma muy rara, muy divertida por ahí, toda de rojo, con una capucha que casi que no se le veía la cara. Me llamó la atención verla, cómo cortaba flores de mi bosque sin pedir permiso. Así que me dio curiosidad y le hablé. Le pregunté que quién era y qué estaba haciendo acá, a dónde iba.
A lo que me dijo, muy contenta y cantando, que ella iba a ver a su abuela y llevaba una canasta con el almuerzo. Bueno, de primera instancia me pareció honesta, así que me quedé un poco a su lado, la acompañé. Pero de pronto y sin ningún remordimiento, mató un mosquito que estaba revoloteando por ahí. Eso ya fue demasiado para mí y decidí darle una lección. La dejé seguir su camino, pero corrí lo más rápido que pude y llegué a la casa de la abuela antes que ella. Me atendió una amable viejecita que en cuanto le conté lo sucedido, estuvo de acuerdo conmigo en que esa niña necesitaba una lección. Así que me permitió pasar a su casa, se escondió bajo la cama y me dijo que podía usar un camisón de ella para hacerme pasar por ella. Con lo cual me vestí y me metí en su cama. Al poco rato llegó la niña. Un poco sorprendida me miró. Hizo un comentario un poco feo acerca de mis orejas. Con lo cual dije, bueno, ya me han insultado alguna que otra vez, así que respiré profundo y le dije, son para escucharte mejor. No conforme con eso, siguió hablando y dijo una cosa muy fea de mis ojos saltones. Ahí ya no me gustó tanto, pero conservé la calma y le dije que eran para verla mejor. Sin embargo, esta niñita, que ya no me caía tan simpática como antes, me dijo algo muy, muy desagradable acerca de mis dientes. Les quiero decir que yo siempre tuve un complejo con mis grandes y feos dientes. Y que esa niña me hiera de esta forma fue demasiado para mí. Yo sé que debí de mantener la calma, debí quedarme tranquilo, pero no pude. Salté sobre ella y le dije que son para comerte mejor. A ver, ustedes amigos ya saben, ¿cómo un lobo se va a comer una niñita? ¿A quién se le ocurre? Pero ella empezó a gritar como loca y a correr por toda la habitación. Y yo corriendo atrás de ella intentando calmarla. Entre tanto, se abre la puerta y aparece un leñador, con un hacha enorme y bien afilada. Enseguida entendí que mi vida corría peligro, así que salté por la ventana y me escapé. Me encantaría decirles que la historia termina acá, pero no es así. La abuela nunca contó la verdad de la historia. En poco tiempo, en todo el bosque se corrió la voz de que yo era un lobo malo y peligroso. Nunca pude regresar a mi bosque. Entonces, yo no sé qué habrá pasado con esa niñita, pero lo que yo les puedo decir es que nunca pude contar mi versión. Atentamente, el lobo. Muy bien, Eugenia. Bueno, ahí hablamos del cambio de interpretación, del cambio de sentido y del cambio de observador. Dentro de la teoría del observador, Echeverría destaca dos herramientas que son fundamentales. Una es esta, que tiene que ver con el modelo OSAR, observador, sistema, acción, resultado. Y diferencia o separa dos tipos de aprendizaje dentro de esta herramienta, dentro de este modelo OSAR. Uno es el aprendizaje de primer orden, que tiene más que ver con el coaching americano, donde hace foco en la acción para obtener el resultado que deseo. El coaching del management. ¿Qué debo hacer para obtener más ventas? ¿Qué acción debo realizar, por ejemplo, para obtener más ventas en mi trabajo? Hace foco en la acción. Desde la ontología va a ir más allá de la acción. Por eso lo denomina aprendizaje de segundo orden. Va a ser más profundo y va a ir al observador. El foco va a estar puesto en el observador, en cambiar el observador. ¿Qué va a hacer? Va a ir a la cabeza. El observador es la persona que somos. Observador, persona. Va a ir a la cabeza del observador, a la cabeza de la persona, a indagar, donde ahí se generan el rollo interno que decía Eugenia anteriormente, aquellos problemas, aquellas posibles soluciones, aquellas cuestiones que nos hacen ruido y no podemos resolver. Cambiando el observador, cambiando el tipo de observador que soy, se me van a abrir un abanico de diferentes posibilidades de acciones que antes no tenía para obtener el resultado.
Y la pregunta ahí es, ¿con qué te querés comprometer? La que se hace el observador. Cambia desde sus emociones, desde sus juicios, cambia los juicios que tenía, y el abanico de posibilidad de acción es completamente diferente. La segunda herramienta tiene que ver con los 3 dominios del observador. Dice que cada observador se define, se constituye en sus 3 dominios: emoción, lenguaje y cuerpo. En el lenguaje, que es lo que vamos a hablar un poquito más acá, el lenguaje genera acción. Dice que es el más importante porque es generativo. El lenguaje genera identidad, crea una realidad. A partir del lenguaje nosotros hablamos y actuamos. Desde el lenguaje, como seres humanos que somos, tenemos la posibilidad de llegar a ser aquella persona que queremos ser. Desde el lenguaje. ¿Sí? Los problemas que tenemos no pueden ser resueltos pensando de la misma manera en que pensábamos cuando los creamos, dice Einstein. ¿Sí? Vamos a ver compartir un video de cómo esta persona, presten atención, cómo cambió el observador que estaba haciendo para obtener el resultado. Véanlo. Lindo, ¿no? ¿Cómo se puede cambiar el observador? Bueno, uno se emociona también, ¿no? Y obtener los resultados que esperaba, que quería. ¿Cómo se comunicó esta persona? ¿Cómo cambió la forma de comunicarse para llegar a eso, ¿no? Echeverría dijimos al comienzo que observar es ver más interpretar. Esta persona es no vidente. Cambia esa fórmula por observar es percibir más interpretar. Hablando de comunicación, este es el esquema tradicional de la comunicación, ¿no? Después el doctor Carlos Galarza y el doctor Bruno también van a hablar un poco de lo que es comunicación institucional y demás, pero para dejar un poquito los conceptos y saltar a un tema de ontología que habla Echeverría, comenzamos con esto. La comunicación es la transmisión de información de una entidad a otra por medio de signos o reglas semióticas comunes, ¿sí? Este esquema de emisor, mensaje a través de un código, de un canal, en un contexto para llegar al receptor, Echeverría lo define como el esquema de la ingeniería de las comunicaciones. Dice que este esquema básico ha servido para la radio, para la televisión,
para el telégrafo incluso, pero no para la comunicación entre personas. Porque este esquema le otorga un rol activo completamente al emisor, que es el que habla. Y dice que de esta ingeniería de las comunicaciones, mientras se hable claro, sin interferencias, sin distorsiones, el mensaje le va a llegar al receptor tal cual lo ha dicho el emisor. Y el receptor se ubica en un rol completamente pasivo que recibe. Bueno, Echeverría dice que este concepto para la comunicación entre personas no va, no es el adecuado. Y va a poner en primer lugar y en primer orden y va a destacar a la escucha como la herramienta fundamental de la comunicación. Dice que la escucha es la herramienta más importante. Escuchar es oír más interpretar. Y después lo cambia. Percibir más interpretar. Porque percibimos con nuestros sentidos, con nuestros diferentes sentidos, no solo con el oído. Vamos a pasar al contexto, claro. Dentro del contexto, acá hay un chiste demasiado burdo, pero para que se entienda el contexto, ¿no, García? No, ¿qué me entendió? Le pedí que me organice un ballet parking. ¿Sí? Cuando hablamos del contexto, se refiere a eso, al contexto, a las fallas y las distorsiones que hay en la comunicación. Y esto se ve mucho en las empresas y en las organizaciones. Muchísimo. Pásalo. Sí, pásalo. Escuchar es percibir más interpretar. La escucha no tiene nada pasivo. Escuchar al otro significa abrirme a la posibilidad de que su palabra me transforme. ¿Sí? Por lo tanto, la escucha es el elemento básico del proceso de aprendizaje. Aprender es abrirse a ser transformado. La escucha es un termómetro claro de nuestras relaciones personales. Generalmente, si la relación no es buena, cuando estén hablando con otra persona, van a sentir que esta persona percibe que no lo estamos escuchando. Es muy habitual que esto suceda. ¿Sí? Al mismo tiempo, la escucha y el repetir lo que uno recibe del otro, es decir, nos ha pasado muchas veces, incluso en el trabajo, cuando estás hablando con alguien y no lo estás escuchando realmente, decía Eugenia, estamos prestando atención más a nuestra conversación interna, a nuestra radio interna, que a la persona. Dice, a ver, ¿qué te dije? Ah, me dijiste que mañana a las 9 tenemos que estar acá. Sí, pero ¿y todo lo anterior? Lo que uno repite como grabadora no está escuchando. Por eso habla de percibir más interpretar. Hay que interpretar lo que estamos escuchando de la otra persona para que la escucha sea activa. Si no, no lo estamos escuchando. Acá traigo un ejemplo de un colega, de un amigo, que le pasó algo hace unos años también. Era jefe de producción en una empresa de mecanizados y llega a la casa una tarde y el hijo le dice, papá, ¿de dónde venís así vestido? Porque claro, se había puesto otra ropa que la habitual un día de semana. Dice, no vengo del trabajo, vengo de otro lugar, vengo de un taller. ¿De un taller? ¿Qué es un taller? Le pregunta el hijo, 10 años, ¿eh? Le dice, un taller es donde te enseñan cosas. Ah, sí, ¿y qué te enseñaron hoy? Me enseñaron a escuchar mejor, le dice. Ah, qué bueno, le dice el hijo, porque tú a mí no me escuchas. Por eso hay que abrirse a la posibilidad de que la palabra del otro me transforme. Y este aprendizaje de que habla Echeverría tiene que ver con la escucha activa. Escuchar no es repetir lo que te dicen, sino interpretarlo. Le damos la palabra seguramente a los panelistas. Mariano, gracias por su compañía. Muchas gracias, Leandro, Eugenia. Bueno,
Vamos a continuar ahora buscando una perspectiva relacionada con la comunicación y el periodismo médico. Acá vamos a invitar al doctor Galarza, por favor. ¿Sí? Sí, donde ahora le paso el micrófono. Lo presento. Bueno. Doctor Carlos Galarza, bueno, médico, coordinador del área de educación para la salud del Hospital Italiano. Bueno, una institución que, teniendo en cuenta un poco lo que hemos visto, quiso cambiar su perspectiva de comunicación y bueno, acá nos ha traído algunos ejemplos y va a charlar un poquito con nosotros para mostrarles lo que ha logrado conseguir con una perspectiva diferente, ¿no? De ponerse un poquito en el lado del paciente, ¿no? Gracias. Vamos a cambiarle el apoyo. ¿Puedes poner al principio? Dale. Les quiero hacer una pregunta a los que estamos acá reunidos. ¿Quiénes vienen del campo de la salud y quiénes vienen del campo de la comunicación o de la salud? ¿Quién vienen, por ejemplo? Bien. Sí. ¿Y de comunicación? De comunicación. Bien. ¿Y del coaching? Solamente. Bien, allá. Ok. Yo pensaba que me toca como panelista un poco contar qué se hace en la institución de salud. No puedo hacer una devolución a lo que ellos han hecho porque estoy aprendiendo, estoy escuchando. Me estoy dejando transformar por lo que ellos están diciendo, ¿no? No es un tema que yo haya estudiado especialmente. Entonces, desde la institución de salud, les quiero contar y busqué como un resumen, a ver, ¿cómo lo puedo decir en poquísimo tiempo? Yo tengo que, 30 segundos más les diría que el gran desafío, que es maravilloso poder desarrollarlo y que hay una gran oportunidad allí, es pasar del qué al cómo. Si yo tengo que resumir la experiencia de unos 15 años trabajando en esto, es que el asunto es pasar del qué al cómo. Porque hasta ahora el qué se ha comido toda la cancha. ¿Qué es el qué? El qué es, bueno, el asma afecta al 10% de la población argentina, bla, 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 y la gente no se trata. Ese sería el qué, ¿no? En un diario. En el caso de un doctor sería, el qué sería, ¿qué es el asma? El asma es una enfermedad de los bronquios, bla, bla, bla. Pero la cuestión del cómo es, a ver, esa persona que está con asma, ¿cómo hace para vivir bien? Para que ese asma no le joda la vida, para que viva como otras personas, para que no se autolimite, para que tenga hijos, para que, en fin, se desarrolle como ser humano. Entonces, el cómo está mucho más cercano a esa persona y se puede aplicar a todo. Por ejemplo, si tiene que hacer un puff, el asunto es que esas pequeñas partículas del polvo le llegan al pulmón. Este es el cómo. El cómo también es eso, ya es procedimental, ya sería una acción concreta. ¿Cómo hacer para que inspire justo y haga justo la aplicación para que le llegue la partícula acá? Entonces, cuando nosotros le entrevistamos a los profesionales, a los especialistas en el pulmón, nos dicen el qué primero. Largo rato del qué. Luego, si hablamos de los aparatitos, viene la clasificación de los aparatitos. Más ancho, más finito, más alto, más bajo. Otra vez el qué. Todavía no podemos llegar al cómo. Cuando uno se mete en el cómo, después aparece el ser humano, porque es el que tiene la dificultad para hacerlo, o no quiere, o no puede, y aparece el para qué y el por qué lo haría. Entonces aparece ya un sujeto que tiene una vida y un contexto, y dónde lo va a hacer, ¿está? Entonces el cómo a nosotros nos ayudó mucho. Y lo que le quiero contar un poco es el cómo lo hicimos en el hospital, tomado como que primero era algo muy ancho, así como cómo te metes en una institución de salud para hablar de esto. Entonces, esto sería como para mostrar la complejidad, sería como un ecosistema de un hospital, en nuestro hospital. En el celeste yo lo que puse son las interacciones cara a cara que tienen los profesionales de la salud y la gente. Por ejemplo, obviamente las consultas, por ejemplo, en una persona internada, ¿dónde está por acá? En una persona internada, en el cual hay múltiples oportunidades de contacto cara a cara entre distintos grupos de profesionales de la salud y una sola persona y su acompañante.
que va a interaccionar sobre todo con los dueños de casa, los enfermeros, que le dan bienvenida, lo acompañan, le preguntan, lo cuidan, le enseñan todo el tiempo. Y esas interacciones van a ser de pensamiento, van a ser afectivas y van a ser de procedimientos, ¿sí? Y va a haber oportunidades de todo tipo en esta interacción. También hay interacciones en la farmacia, en la medicina domiciliaria, en la atención sociosanitaria de los pacientes que están más postrados y no pueden ya venir al hospital. En fin, esto es muy... Esto en el hospital, poniéndole números, son como 5 millones de interacciones por año de este cara a cara. Una cuenta. Cara a cara, ¿eh? Y esto es valioso porque no es como un banco. El banco, viste que ya no hay más cara a cara, cada vez más cajero automático. O directamente del celular. Bueno, nosotros no. Nosotros, como le voy a contar ahora, nos animamos a la comunicación social, pero no dejamos el cara a cara, ¿eh? Tenemos bueno, y eso nos da mucho contacto y nos da mucho feedback, nos da mucho input, porque tenemos todo el día el desafío, la comunicación personal. En naranja puse la comunicación mediatizada, la manera de comunicarnos ya a través de canales o a través de medios o de soportes, en el cual hay un área de prensa y difusión, hay una página web institucional que tiene como 128 minisitios, tiene secciones muy definidas, 5 secciones grandes. Una de esas secciones se llama Información para Pacientes. ¿Si la ven ahí, por acá? Sí. Bueno, yo comencé con eso hace unos 20 años para que haya un área especial para la gente, para que cambiemos el lenguaje, para que no sea un subproducto, la comunicación con la gente no sea un subproducto de lo que hacemos con los profesionales. Y que la gente de paso se entere. Como decir, con lo que sobra de la carne hago una hamburguesa y te tiro un patty. No. ¿Sí? Hicimos un esfuerzo muy grande para que no sea un patty, para que sea un plato principal que se le ofrece a esa persona con todo la valoración de esa persona. Y bueno, después que hicimos una página web, empezamos a hacer folletos, después hicimos una revista, y ahí está citado eso como una revista. Hacemos programas hacemos pequeños videos para las salas de espera, publicamos todo eso en las redes sociales. A ver, me olvido seguro de algo. Elsa, si me querés decir. Ahí está. Pero inclusive acá se está viendo la posibilidad de que pueda haber inclusive sus parámetros, algunos parámetros clínicos, que ahí sus signos vitales o algo de eso se está planteando. Claro. Ahí está escrito el portal de salud, gracias, que es una cosa semi-personalizada. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos ya conectada esa comunicación, la hace un paciente que se loguea, entonces sabemos quién es, qué patologías tiene indexado, y ya le vamos ofreciendo piezas que son un poco para él, motivadoras o que abran oportunidades, barreras, propias de su problemática, de un diabético, hipertenso, ¿sí? Y el otro aspecto es que participen en las decisiones más directamente, tengan más información. Y bueno, esto empieza a pasar en las unidades de cuidado intensivo, por ejemplo, que ya las recorridas de sala, la gente participa, los familiares, los padres, por ejemplo, en la neonatología, los padres ya se empieza a achicar el espacio, ¿sí? No es que están acá los doctores deliberando y la familia afuera esperando, ¿no? Y ahora estamos buscando que a lo mejor cuando están internados, en forma casi instantánea, la gente se vaya enterando de sus resultados para que participen más de sus decisiones. Este es otro problema que después hay que modular, que no sea un exceso de información. Pero bueno, esto es un poco de la complejidad de una institución. No sé si viene al caso lo que estamos diciendo, porque en cada una de estas instancias uno intenta... Exacto. Entonces, ¿qué hicimos? En el área celeste, que sería del cara a cara, el hospital decidió crear un comité de educación que de alguna manera dé algunas pautas o encuadre un poco la acción que muchos profesionales van a hacer a su forma, en su buen saber y entender con la persona en la cual son responsables de su salud.
hicimos como lineamiento general y se trabajó transversalmente, por ejemplo, con el departamento de enfermería, el departamento con los kinesiólogos, los nutricionistas, los médicos, y a su vez, dentro de los médicos tenemos los cirujanos que tienen su forma, los pediatras que tienen su forma, así. Somos un grupo muy heterogéneo, ¿no? Entonces se buscó encuadre. En el caso de la internación, por ejemplo, terminamos haciendo un instrumento, yo te mostré ahí, te mostré, ¿no? Terminamos haciendo juntos un instrumento para que la gente, el paciente, por ejemplo, tenga una bitácora en la mano, se lo entrega al equipo de enfermería cuando entra para que tenga una guía para cómo navegar la internación. Miren que la bitácora, el cuaderno de bitácora es un registro de la navegación, que tiene etapas, en fin, está interesante. Fue un trabajo muy lindo. Otra cosa que complica la anterior, el trabajo es que las enfermedades son muy distintas y las situaciones y la libertad de la gente es muy distinta en cada situación. Por ejemplo, cuando una persona tiene apendicitis y llega a la guardia, el cirujano le dice, mirá, tenés apendicitis, si no te opero te morís. ¿Qué va a decir la gente? Bueno, espéreme. ¿No? En cambio, viene un joven que come, toma, qué sé yo, hipertenso, uno le dice, no tenés que comer. Pero la pizza, andá a convencerlo al flaco que largue la pizza. O sea, son dos grados de libertad muy distintos. Bueno, todo eso coexiste en la medicina y en la salud. Entonces, una cosa es el que tiene una enfermedad aguda, importante, que está más arriba, y otra cosa es que está con una enfermedad crónica, un trastorno como el exceso de peso, la presión, el colesterol, ¿no? O el que está sano. Bueno, nosotros tenemos toda esa clase de pacientes y entonces buscamos estrategias para cada caso. Eso nos va organizando. Por ejemplo, en la parte más arriba, que son pacientes de muy alta complejidad, no hay comunicación que alcance. Es una persona la que va y integra la asistencia con la cuidadora, con el paciente anciano que no puede mover nada. ¿Está bien? En el caso del medio, en enfermedades que son muy prevalentes, podemos hacer un material educativo de apoyo, un video. Por ejemplo, un postoperatorio de la cadera. Se puede hacer un video que explique bien los movimientos que tiene que hacer el paciente. O le decimos al paciente que le filme al kinesiólogo, que lo filme, para cuando el kinesiólogo le explica, le filme para acordarse. Y le hacemos aparte un folleto, y aparte de eso el kinesiólogo le explica, cara a cara, ve que entendió. ¿Me explico? Es un procedimiento, una rutina que tiene que aprender. En otros casos, más abajo, hay que ir aumentando la motivación. ¿Cómo hacer para el conflicto cognitivo para que la gente entienda, se le mueva algo y se abra a algo nuevo, a aprender algo nuevo, ¿no? Entonces, por ahí, ¿sabía usted que, no sé, que los vegetales bajan la presión? Dice, no, yo no sabía que los vegetales bajan la presión. No solamente la sal la sube, sino los vegetales. Y así vamos buscando estrategias para ir abriendo y metiéndonos. Bueno. La que sigue sería como decirles que al mismo tiempo tenemos gente que vemos siempre. Una prepaga es que ves a la misma gente siempre, pero entonces puedes hacer una campaña de comunicación, puedes graduar, dosificar los estímulos, como yo le convencí que eran como pequeñas lloviznitas cada tanto, y dejar en paz a la gente, no estar todo el día matracando con la salud. En cambio, las obras sociales y prepaga al hospital vienen, usan y se van, o sea, son clientes de una sola piña, así, pum, pum. Sí. Entonces la comunicación es distinta. Después también nosotros, como divulgamos esto en forma hacia la comunidad, nos comunicamos con otros que no sabemos quiénes son. O sea, entonces tenemos el escenario cara a cara, muy personalizado, y el abierto. Bueno, entonces ahí siempre, en todos estos escenarios, siempre estamos con el qué y el cómo. Sí. ¿Te gusta? Eso lo escribí antes de la política. El otro día lo iba a borrar, dije, no, está bien, hay una brecha. ¿Ves? ¿Sí? Bien. Bien, entonces, ¿qué? Como le decía, el qué domina la escena y el cómo está ya como allá secundariamente, ¿no? Nosotros para organizar la comunicación, cuando trabajamos con los servicios, con los grupos médicos, bueno, ¿vos qué querés lograr en realidad? ¿Cuál es tu objetivo? ¿Y cómo lo querés? ¿Cuáles son las barreras? ¿Por qué la gente no lo hace entonces? ¿Cuáles son las barreras? ¿Emocionales, cognitivas, procedimentales o
de dinero, hablemos de eso, no me vengan a hablar de que es bueno, porque digo que en la salud parece que porque es bueno, Dios lo va a lograr, algo así. Y este es un problema, queda acá, en el reino de las cosas buenas. Entonces, lo tratamos de bajarlo a tierra. La que sigue, y la anterior. Entonces, aumentando el cómo es muy interesante porque aparece rápidamente el por qué, el para qué. Y hay una metodología, nosotros seguimos una metodología de trabajo para encarar un problema cualquiera que se nos presenta en un servicio, un grupo que quiere trabajar con algo, y te muestro que la metodología la tomamos, la que sigue, es una metodología de educación para la salud que es sistémica, que se llama Precede. Tiene unos cuantos años, 20 años por lo menos, y se han publicado muchas cosas con esto, y se ha aplicado a distintos escenarios, a una villa miseria que se quiere lograr algo, de potabilización del agua y consumo de agua potable, hasta uno que deje de fumar. Nosotros, este sistema lo que propone es que lo más importante es la calidad de vida, no la salud. Que la persona se guía por cómo se siente y por sentirse mejor y por ser fiel a sus valores, a sus decisiones, y no tanto la salud. La enfermedad sí molesta, pero la salud medio que no existe. Y entonces, permite estudiar cuáles son las conductas y estilos de vida que llevan a mejor o peor salud, la influencia del medio ambiente, y va generando como sectores, como una grilla. Entonces uno va, a ver, tengo un problema, y voy completando esa grilla. También llega a esto que son los factores más personales, los factores predisponentes, reforzadores o facilitadores que tiene una persona, que serían las partes más de la diagnóstico educacional, sería, ¿no? Son distintos tipos de diagnóstico, y con base a eso hacemos las campañas. Por ejemplo, se ve que epidemiológicamente hay una alta tasa de tal problema, entonces se decide que nos vamos a dedicar a eso. La gerencia del plan de salud decide, bueno, a ver, de estos 5 problemas, porque son de mucha prevalencia, de mucha ocurrencia en la población, vamos a dedicarnos a esto. Y entonces empezamos a estudiar esos problemas, y vamos viendo ahí. Por ejemplo, en el caso del cigarrillo, hasta que no hubo una política que diga, no se puede fumar en la oficina, la gente seguía fumando. Entonces lo más contundente fue la política. Lo mismo que el cinturón de seguridad, hasta que no hubo tumulto. O sea, no era un factor, digamos, de índole psicológica, que vos le hablaba y le persuadía. No, el fumador seguía fumando. El 97% de lo que salía en una consulta para decirle que no fume, seguía fumando. Sin embargo, esto cambió mucho cuando hubo una prohibición de fumar en los espacios de trabajo. Entonces esto te permite un poco, hablamos de la escuela, entonces bueno, hay que cambiar el kiosco de la escuela. No le puede pegar por la cabeza a todos los niños. ¿Me explico? Es decir, si vos le pones un kiosco lleno de alfajor, el chico está con hambre, va a ir a comprar alfajor. Algo así. A ver qué sigue, y ya creo que termino. Bueno, esto también sirvió como palanca, como punto de apoyo, porque cuando emergieron enfermedades crónicas, se produjo un espacio interesante. Porque en la enfermedad aguda, como les dije, la apendicitis, medio que te dirigen y vos hacés y te dejás llevar. El tema, acá, este señor se siente mal, él sabe que se siente mal, la familia sabe que se siente mal, el doctor le dice, usted está enfermo, listo, están todos de acuerdo. El que tiene un problema crónico es como un tipo que cruza la calle. No tiene nada en especial, está libre. Nada más que si no se fija en la calle, lo chocan. Digamos, ¿está bien? Entonces las estrategias son muy distintas. Y nosotros todos nos formamos en la medicina acá. Nos formamos con pacientes internados, graves, hospitales, que nos hacen caso a lo que le decimos. Y tuvimos que aprender allá. Allá está el cómo, más. Listo. ¿Cuánto tengo para terminar? Redondeamos. Listo. En síntesis, que es en la vida cotidiana donde pasa todo esto, así que de golpe nos empezamos a meter en las compras, empezamos a salir a comprar con los pacientes al supermercado y darnos cuenta cómo elegían los alimentos, qué necesitaban leer de la etiqueta. ¿Me explico? Y empezamos a escribirse cómo leer etiquetas. Y así fuimos desarrollando un largo proyecto que hizo que hiciéramos una revista, como 10 años que estamos haciendo una revista de unas 60 páginas, cada 3 meses, que va hablando de temas muy en contexto, temas muy desde mi perspectiva, no desde la estricta cuestión de la enfermedad. ¿Por qué? Porque la gente
le importa su vida. La salud es un componente de la vida. Y a ver cómo termina esto. Sí, seguí. Listo, seguí, y termino. Seguí, ahí. Bueno, seguí, les cuento el final. El final es esto, hay esto último anterior. Y lo que fuimos haciendo es ir adaptando, ir trabajando en nuevos formatos, ¿sí? Adaptándonos a los cambios de los formatos. Entonces estamos haciendo ahora una radio, una revista digital, estamos preparando, hacemos videos y estamos buscando, seguí un poquito, mensajes más cortos. A ver, seguí. Hicimos un ebook ahora y estamos buscando mensajes más cortos, por ejemplo ¿ves? Ese o el anterior, que se puedan mandar por WhatsApp. O sea, lo que estamos haciendo ahora es buscar cuestiones que sean de interés y que sean fáciles de compartir. Entonces, dentro del cómo, que nos obsesiona, considerar que sea para compartir. ¿Está bien? ¿Cómo hacer malo para que te den ganas de compartir? Bueno, entonces, por ejemplo, acá, didácticamente, separar los no de los sí, aunque le parezca mentira, cuesta mucho, porque el lenguaje dice, pero no haga esto, hace aquello, pero no haga esto. Mínimamente vamos a separar lo que no de lo que sí, sin hacer ningún juicio de valor, pero, ¿no? Y así. Bueno, eso es lo que estamos transitando, y quien quiera venir a visitar, conocer, mirar, no dije, pero el equipo es ancho, o sea, participa mucha gente que tiene distintas formaciones y bueno, yo trabajo con un licenciado en comunicación, con coequiper y fundamental, Federico Somoza, y nosotros trabajamos con todos los servicios. Dentro de cada servicio hay gente especialmente que le gusta esto, que tiene ciertos dones o ciertas ganas de ayudar o ciertas, ¿no? Y nos vamos juntando. ¿Hay preguntas? Quédese, los invito a que se sienten y damos la oportunidad si quieren hacer alguna pregunta. Eugenio. Después le damos el micrófono, pero para la grabación podemos llevar. ¿Podrás acercarte? Así sale la filmación. Dale. Si no, me tenés que decir la pregunta y la tengo que repetir. Y ahí me complicás a mí. Claro. ¿Él es el abogado? Bueno. Está bien. Acá tenemos representante de la sociedad. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Bien? Bueno, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy buena la charla. Le quería preguntar al doctor del Hospital Italiano, muy buen trabajo. Un hospital legendario, ¿no? Pero no lo veo en los medios que figure mucho, lamentablemente, como otras clínicas, como otros lugares. Me gustaría ver la opinión de usted. ¿Por qué? ¿A qué lo atribuye? Sí, no me compete a mí, yo no decido sobre eso, pero es posible sí que salga poco, ¿no? Creo que el hospital mantiene cierto perfil ahí, cierta timidez, cierta... ¿no? Sí, no sé si he buscado o sale así. Bueno, por allá. Pablo. No llega. Sí, doctor Parkaski del Hospital Ludahondo y la Sociedad de Periodismo Médico también. Ah, sí. Sí, nosotros en nuestro hospital, desde hace 3 años, tenemos una página web abierta a la comunidad y estoy tratando de impulsar desde hace unos 5 años un proyecto de comunicación institucional para hospitales, que en realidad lo presenté en mi hospital y mi intención sería ampliarlo a todos los hospitales del gobierno de la ciudad, porque me parece importante que cada hospital, como organización de la comunidad, deba tener un área de comunicación institucional, que pueda ser incluso llevada a cabo ad honorem o
con algún tipo de actividad extra por personal asistencial. En mi hospital, bueno, lo tratamos de hacer mediante una comisión que se llama Comisión de Cultura, que soy uno de los integrantes, pero en forma muy voluntarista. No tenemos lamentablemente apoyo ni de las autoridades locales ni de las autoridades del gobierno de la ciudad o de la comuna. Quería saber cómo funcionaba este área en el Hospital Italiano, si estaba organizada como un área específica de comunicación institucional y en ese caso quiénes la integraban. Y otra cosa que me interesaba era esta página, que nosotros tenemos algo parecido, donde intentamos, bueno, informar a la comunidad sobre los servicios que presta el hospital, difundir las actividades tanto científicas como comunitarias que hace nuestro hospital, su salida a las actividades barriales. Muchas veces hacemos tareas de prevención nutricionales, diabetes, etcétera, con la comuna, y las tratamos de informar también en la página. Pero no podemos lograr, al no haber un área estructurada, una comunicación ida y vuelta también con las demandas de la comunidad. Muchas veces aparecen pedidos de los pacientes, que pueden ser o felicitaciones o quejas, la mayoría son quejas, y es difícil responder a esa porque no hay nadie encargado en realidad de responderlo. Quería saber si ustedes tenían a cierto tipo de organización de ese tipo y si había alguien encargado de responder esas quejas. Y después, como una reflexión, que nosotros en salud tratamos de dar consejos, en general muchas veces tendiendo a preventivo, cada especialidad es distinta. Por en la gastroenterología lo preventivo es muy importante, son patologías que pueden prevenirse en gran proporción de casos con cambios de conducta en la población, pero por otro lado, por cada uno de nosotros que hace una actividad preventiva, tenemos 100.000 psicólogos y especialistas en marketing organizando ejércitos de empresas que venden alimentos de mala calidad, que venden alimentos que producen hipertensión, que aumentan el colesterol, que producen infartos y que nadie los regula, y que nosotros como médicos no logramos o no queremos o no nos interesa por razones económicas o empresariales revertir eso, como usted decía, en forma punitiva, que es finalmente como por ahí se resuelve la cosa, ¿no? Es decir, una ley así como se resolvió lo de no fumar, miren, no pueden vender este tipo de alimentos en este lugar o para esta población, o si los venden, el cartelito tiene que ser legible, tiene que ser comprensible. Son cosas básicas, pero que lamentablemente me parece que no se logran. Quería saber su opinión sobre cómo podríamos revertir esto, ¿no? Gracias. ¿Cómo era tu nombre? Pablo. Es difícil contestarte, porque esto es como el agua. Yo digo agua y puede ser una gotita o todo un océano. Yo siento que es un océano de distintas dimensiones, ¿no? Organizativamente está la comunicación institucional en el hospital y siempre estuvo. Y es una organización que se encarga de una serie de aspectos del hospital. Y esto otro, que sería la comunicación y la salud, siempre estuvo dentro de cada servicio, de cada sector. Nosotros lo transformamos en un área de educación para la salud. Un área, podríamos decir, de educación y promoción, sería algo así. Y luego fueron desarrollándose medios, formatos, que cada vez tienen cierta independencia. Y en este momento, el hospital hace muy poco tiempo decidió unirnos a todos en un área que tiene que estar ligada a la comunicación institucional, pero que tiene una clara pata en la salud, por decirte. Porque es como tiene que ser un anfibio esto, ¿no? Tiene que haber profesionales de la comunicación y profesionales de la salud y armar juntos alguna estrategia comunicacional. Ahora, en el hospital existe. Y es una tarea y rentada, nos pagan, digamos. O sea, yo no empecé haciendo por ahí muchos años sin cobrar, pero pasó y se gasta dinero, se hace una revista, se imprime la revista, ¿no? Pero todo se sustenta en que nosotros tenemos también una prepaga y esto estamos a cargo en forma directa de un grupo de gente sana todo el tiempo, durante muchos años. No es como un hospital que vos recibís un paciente que viene y ya se va. Te da otra responsabilidad. Nosotros nos hizo muy responsable estar a cargo de tanta gente sana
donde la comunicación social tiene un gran valor. No sé si le contesté, Juan. Igual lo quería meter en un lío al coaching, ¿no? Porque qué pregunta nos está haciendo el doctor, ¿no? Pero no le quiero complicar la vida, ¿no? ¿Sí? ¿Saben qué pregunta nos está haciendo? ¿Qué podrían recomendar del coach? ¿Qué pregunta nos estaría haciendo el doctor para solucionar ese problema? Claro. Bueno, lo dejo para que lo piense. Vamos a otra pregunta y después. Pero era muy espontáneo. Sí. Buenas noches. Mi nombre es Claudia Álvarez, soy periodista. Gracias a los tres por la presentación. Doctor, le quisiera hacer 2 consultas, por favor. Primero, me resultó muy interesante esto de la consulta online que pueden hacer los adherientes al Hospital Italiano, saber si esa respuesta es inmediata, o sea, es en línea en tiempo real, y si contestan profesionales médicos a cada una de las consultas. Y por otro lado, me resultó muy interesante esta nueva concepción de acompañar en diversas situaciones muy críticas como neonatología, como terapia intensiva, el abordaje de los pacientes crónicos en esto, en vez de convencer, de invitar a la calidad de vida. Me gustaría saber si quienes hacen este tipo de acercamiento, de abordaje, son los profesionales médicos, porque yo pensaba, sobre todo en el hospital público, cierta tarea de acompañamiento la solían hacer asistentes sociales, las damas de rosa, muchas veces grupos que profesaban distintos credos, ¿no es cierto? Pero siempre la palabra del doctor, sin diferencia de género, tenía más peso. Entonces, cuando esta recomendación, invitación, valoración de la calidad de vida por sobre la salud, que se lo tomo, doctor, tiene como tal vez más peso, más injerencia en el médico, cuando el médico, la doctora son el vehículo. Ahora quisiera saber si en el Hospital Italiano es una política a la cual adhieren todos los profesionales o hay profesionales específicos que de repente se acercan a ciertos grupos. Gracias. No. Lo de la consulta online, yo no sé si se entendió bien. Nosotros dijimos que tenemos un portal, vos te logueás, te atendés en el hospital, y ahí podés pedir turno, ver tus análisis, como un cajero, un home banking. Lo que lo fuimos transformando es más como un health banking. O sea, a ver, te logueás y también te aparecen notas, comunicaciones prehechas, no para vos solamente, pero preseleccionadas para vos, nada más. Y también, por ejemplo, nada más. Pero además, hay consultas online, pero eso es solamente para seguimiento. Todavía el hospital no hace consultas. La primera consulta es cara a cara y ponerle que ya te conozco y tenemos que hacer una consulta para... Bueno, vos podés elegir y tu médico cabecera y eligen y hay un horario que vos vas a hacer la consulta. Tenés horario y todo para hacer esa consulta formal. Pero eso sería... un segundo paso, una vez que te conoce. ¿Está? Porque hay mucho riesgo tomar que no te conozco y... ¿no? Y bueno, y lo otro que me preguntaba era si, como y somos todos diferentes. ¿Son un grupo de profesionales los que abordan en este ámbito de comunicación o es una política ya... No, es una política. Hay una política escrita, una política institucional, la política sobre la educación al paciente y a la familia, y la comunicación correcta con la familia, la participación del paciente en las decisiones, como parte de los derechos del paciente, son políticas que todo el día se trabajan en todos los servicios. Nosotros lo que hacemos es cuando trabajamos con cada grupo, lo vamos llevando al ejemplo, al cómo. Bueno, a ver, ¿cómo lo logramos? A ver, porque vos te puedes quedar en una idea, pero cuando llega la hora de hacerlo, lo haces de vuelta... te vas al qué y está cómodo ahí. Doctor, y los profesionales, como le decían los licenciados, ¿son permeables hoy a recibir estas sugerencias sobre cómo? Sí, claro. Esa es nuestra tarea, ¿eh? Somos facilitadores de eso, o sea,
se pide que a los líderes de grupo y todo faciliten que se gestione esto, que ocurra esto, ¿no? Es una tarea con grado muy variable. Por ejemplo, en una cirugía, por ahí traumatológica, el traumatólogo le va a decir, mire, usted tiene que hacer esto, esto y esto, en 4 palabras. Es el kinesiólogo que le explica más. Pero bueno, es un equipo. Yo quisiera que le pregunten algo a ellos. Yo no contesto más nada. Sí, no, yo me iba a sumar al pedido del doctor también. Sí, porque acá preguntaban si los doctores son permeables, ¿no? En realidad, sí, desde el coaching, ¿cómo logramos esa permeabilidad, digamos? Bueno, yo creo que justamente es importante y lo estamos notando mucho cuando hay profesionales de la salud que se acercan al coaching. Y tiene que ver un poco con lo que mostró el doctor, con el trabajo que hacen. He tenido colegas en la formación que vienen de la salud, varios. Acá hay una, ahí está la señora, pero hay más también. Y tiene mucho que ver con lo que vos también preguntabas, ¿no? El cuán permeable es uno para abrirse, ¿no? Y cuán importante es, y yo lo escuché mucho de Elsa, ¿no? Desde ese acompañamiento que hacen en los pacientes, que es importante tener todas estas técnicas, estas posibilidades, estas herramientas. Todo eso ayuda mucho en la salud de la persona. No nos olvidemos que es muy importante lo que nos decimos, ¿no? Desde el lado del coaching. Y una persona que se tiene que poner bien, yo creo que ayuda mucho a lo que es una terapia clásica, una terapia de medicina, ¿no? Como la que uno va a buscar en un instituto de salud, pero también cómo está ese paciente preparado, que ese paciente crea que realmente va a mejorar, que ese paciente tenga la contención, pero lo más importante es lo que el paciente cree. Y de ese lado es que nosotros creemos que en el coaching van a encontrar los recursos, van a encontrar la posibilidad. Y por eso es importante que tanto el médico, la enfermera, el acompañante, el que esté, sean parte de eso. Yo creo que suma mucho. Voy allá y vengo, Ana, ¿sí? Me había levantado ya desde la primera vez, entonces vamos a respetar. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, los quiero felicitar. Yo me encontré en todos ustedes. Sí, desde la bueno, yo soy psicóloga social, sexóloga educativa y periodista en salud, que me recibí aquí. Considero de que la acción, o sea, el problema, ¿cómo lo puedo redondear? A ver, la necesidad es el motivo para poder accionar. En mi caso, y trabajando con colegas, creo que el punto de inflexión fue en la profundísima crisis del 2001. Yo siempre digo cuando capacito, cuando yo creí que tenía casi todas las respuestas, no lo digo con soberbia, sino desde mi especialidad me cambiaron las preguntas. Entonces yo seguí estudiando y aún grande, yo hace poco que me recibí de periodista médica y todos me decían, ¿todavía? Estoy por escribir un libro que le voy a poner de título Todavía, porque te preguntan, ¿todavía estudiás? ¿Todavía trabajás? Todo es un todavía, ¿tenés nieto, no tenés nieto, tenés marido? Todo es un todavía. Yo creo que sí, que muchos profesionales están, la mayoría más abiertos, la omnipotencia antes del doctor, porque la palabra del doctor era sagrada. Hay cosas que la universidad no da, o sea, tratar de ver lo obvio, ponerse en el lugar del otro o ser buena persona. Eso no te lo da la universidad, viene con uno. Y, por ejemplo, también considero de que hoy se debe trabajar en equipo y trabajamos en forma integral, porque alguno de ustedes comentó algo, ¿no? Y yo pensaba en las contradicciones, que a veces hay un conflicto en un hospital, en una escuela. Yo capacito mucho también en grupos, ¿viste? Te preguntan de todo. Entonces, cuando a veces no sé por dónde empezar, una pregunta es, ¿o de qué vas a hablar, Marta? Ser mujer, es amplio. ¿O de qué hablamos cuando hablamos de sexualidad? Entonces, a través de las respuestas o de las preguntas de las personas, es que vamos a armar
el taller y vamos a ver la necesidad. Y no robo más tiempo. Lo único que quiero decir para terminar es que con una sola charla o un solo taller en una escuela, en una comunidad, para mí, desde mi mirada, no sirve para nada una sola vez. Acá porque somos más o menos, unos más, otros menos, personas formadas. Pero la gente está sentada así y te escucha y no internalizan la información. O sea, tiene que ser algo interactivo. Bueno, no hablo más, esto es un océano. Da para mucho, mucho más. ¿Quieren sumar algo al comentario? ¿No? Bueno. Sí, Ana María. Ana María Forte, periodista médica. Pregunto, bueno, excelente la exposición de los tres. ¿Ustedes trabajan en conjunto o se unieron por hoy? Sí. Yo soy licenciado en comunicación social, me estoy formando en coaching ontológico. Soy familiar. Tomalo de vuelta. Repetilo. Bien, yo soy licenciado en comunicación social, estoy terminando la certificación como coach ontológico profesional. Estoy siguiendo los pasos de mi cuñada Eugenia, que ya es recibida, y vi cómo la transformó, cómo la atravesó el coach a ella, que me dio ganas de insertarme en esta profesión tan linda y tan maravillosa. Y cómo se mezcla con la comunicación, porque tiene mucho de comunicación. Es comunicación pura el coaching. Eso fue lo que más me motivó también para cerrar un circuito de mi carrera profesional. Los dos lo convocamos al doctor Carlos Galarza, a través de otro conocido del Hospital Italiano, que nos dijo: tienen que hablar de comunicación, llévenlo a él, que les va a cerrar la entrevista, y creo que así fue, quedaron todos, me parece que conformes con la exposición. Vamos a la repregunta. La repregunta es la siguiente. Yo trabajé 10 años desde el Hospital Garrahan a Donoren y 10 años desde el Hospital Santo Yani en forma paralela, donde aprendí, me formé y después estudié para periodista médica. Entonces, las experiencias son muy diferentes de un hospital público a un hospital privado, sin criticar a nadie, ¿no es cierto? O sea, el que tiene puede pagar y el que no tiene no puede. La diferencia está también en la calidad, digamos, de lo que cada uno puede dar, porque en un hospital donde se tiene que de pronto atender a 300 pacientes al día, con 7 minutos, como en las obras sociales le dan 7 minutos a los profesionales de la salud para atender, no pueden ni siquiera descubrir una enfermedad de las más comunes. Entonces, yo por eso pregunté si este era un grupo que trabajaba todo junto o de pronto en forma individual, porque lo bueno sería que llegue el coaching al hospital público. Y a mí me encantó porque yo tengo una asociación y yo esto lo vengo pensando hace rato, necesitaríamos un coaching, pero no podemos pagar. Entonces, ¿qué es lo que podemos llegar a hacer? Gracias. Bueno, pongámonos en contacto entonces, así sencillo. Yo una época para gestionar esto al inicio, le convencí que la tecnología de avanzada no era solamente la tomografía computada, que era fabuloso, ¿viste? Quedaba bien, a los políticos también les encanta inaugurar tomógrafo y todas esas cosas, pero que para hacer pequeños cambios, por ejemplo, que la gente se lave las manos, puede tener mucho más impacto que el tomógrafo. Y bueno, que no había el mismo respeto por la tecnología de la comunicación que por la tecnología de los fierros, digamos. Y bueno, creo que es un buen argumento. En Francia, por ejemplo, por eso le ponen educación terapéutica a esto, para asociarlo al tratamiento. No es que la palabra es el vehículo de un tratamiento, la palabra es el tratamiento. Entonces, por ejemplo, cuando la gente no toma las pastillas, bueno, se gasta mucho dinero y la gente nunca se termina de controlar el colesterol, la presión. Bueno, y todo eso porque
tome esto y nada más. Faltó algo ahí para que realmente se trate, ¿no? Y bueno, es todo un tema el dinero, porque, por ejemplo, los laboratorios que ganan tanto dinero con esto tampoco pagan la educación, o sea, ellos deberían pagar, por ejemplo, los tratamientos crónicos para que la gente se adhiera, deberían, en un congreso lo dije, poner una alcancía y que pongan el ticket del paquetito, ¿viste? De que compraron de pastillas y que ese se haga cargo de algo más. Pero bueno, es una batalla. No tiene interruptor. Bueno, la última pregunta, pero que lo dejó un poco picando el concepto de Ana. ¿El coaching a nivel educativo en el espacio público puede pensarse? ¿Es extraño, difícil? Mira, no, está... Bueno, la nota que nosotros mencionamos, que les vamos a mandar el link para que la puedan ver, habla de que es la profesión del futuro, ¿no? Como que va a aplicar a todo y cada vez lo estamos escuchando más. Nosotros estamos haciendo un proyecto juntos en escuelas. Para nosotros es nuevo esa aplicación. Mi experiencia como coach es más desde el lado ejecutivo, ¿sí? Yo trabajo en el área comercial, desde la biotecnología, desde el área comercial, y aplico mucho coaching ejecutivo ahí, para logro de objetivos, básicamente, y para gestión y manejo de equipos de trabajo. Nos interesa mucho la parte educativa, nos llamaba la atención la parte médica, por eso el comentario de la señora me encantó y realmente creo que se puede hacer mucho. Lo estamos escuchando. Yo lo había visto en la parte de salud porque me formé con colegas que son de la salud, así que sí, para mí no es nada nuevo. Y en la escuela lo estamos viendo también, porque ya la escuela de nuestros hijos tiene mucho de emociones, de planteamiento tal vez de objetivos ya en lo que es la secundaria, mucho de técnicas que son maravillosas y que aportan muchísimo, que nosotros la encontramos ya de grandes, pero nos encanta transmitirla donde sea, porque nos hace sentirnos mejores, te hace más feliz saber que lo puedes contar y que la gente se puede enterar. Así que sí, está por todos lados y va a estar más todavía. Bueno, gracias. Bueno, ¿sí? ¿Quieres cerrar? Bueno, breve que tenemos. 2 minutos nada más. 2 minutos, dale. Considero muy importante el nivel de los periodistas que informan estos, sean médicos o sean de la escuela de periodismo. Entonces tampoco ponemos una censura, pues si ponemos una censura, no sé si ustedes habrán visto alguna opinión médica hace muy poco por televisión, que fue aterradora. Yo lo escucho acá al colega, a la Ana María, que hablan con seriedad. Y decís, un médico que habla con seriedad, no sé si rinde. Nosotros tuvimos en un congreso una experiencia espectacular, donde vino el doctor Vilardo y contó 70.422 anécdotas y no aprendimos nada de salud. Entonces, los que han estado. Entonces, por eso, cuando hay periodistas serios, pero ¿cómo sabemos que él es más serio que otro? Porque a él lo escuchan, yo lo conozco, ustedes lo conozcan, Ana María la escuchan y la conocen, pero hay otros que dicen cualquier barbaridad. Y da la impresión que cuando más alto subís en la carrera médica, más infeliz sos, porque el golpe que te das es terrorífico. Quería agradecerles a ustedes que han venido acá, al doctor que puso la cara, se la llenaron de dedos, pero pudo salir adelante. ¿Por qué? Porque tiene experiencia. Porque el que tiene experiencia sale adelante, porque él no lo tiene que convencer a nosotros, tiene que convencer al paciente. Si yo voy a un médico, yo soy médico, y voy, y como soy médico, me dice, mira Claudio, está todo bien, pero por las dudas, me ha pasado. Vine con un problemita que me dolía acá, fui a ver a mi hijo que es médico, me pasearon, me hicieron una tomografía, una resonancia, una ecografía y una rectosigmoidoscopía. Entré a las 7 de la mañana al sanatorio y salía una con los ojos así para afuera que parecía que tenía un hipertiroidismo. Claro, una que había una relación familiar y otro el temor de haberse equivocado con alguien. Pero eso no lo vemos todos los días, en la justicia también. Me equivoco, va preso y después dice, no, 6 años preso y fui inocente. Pero en la salud es muy importante, pero porque acá el paciente lo tiene que ver el médico, tiene que tener experiencia.
Si el doctor le van a preguntar la fisiopatología de la rana, va a decir, esto no es mi tema. Él lo va a decir, no, yo no contesto porque no es mi tema. Pero otros te cuentan que sí, que es el tema, que hablan y después, terrible. Entonces, cuando hablan de coaching es enseñar a los que se están formando, a los chicos que están formando, al jefe de residentes. Si uno está en un hospital de provincia, donde el hospital tiene un tomógrafo nada más, es distinto a uno que tiene una alta complejidad. Pero sigo pensando que la clínica sigue siendo soberana, pero los que informan, por eso en esta sociedad nosotros certificamos a los que están, a los cursos que se hacen. Nadie habla de otra cosa que no es la que sabe. Entonces creo que es lo más importante como cierre del punto de la Sociedad de Periodismo Médico, que acá estamos todos juntos, el psicólogo, el periodista, el cirujano, el profesor titular de la cátedra, porque estamos formando gente que pueda llegar a una conclusión final en bien de ¿qué? Del paciente, de tu papá, de tu mamá, de tu hijo, de tu nieto. Entonces eso es lo que termino, no sé si vos querés agregar algo más, pero creo que eso es fundamental del punto de vista de lo que significa periodismo médico. Me gustaría cerrar con una frase que dijeron los coach, justamente, que escuchar es oír, es prestar atención, comprender y aprehender con H intermedia del otro. Y eso es lo que se debe hacer con un paciente, nada más. Si damos por cerrada la mesa, gracias por la presentación. Ya no tenemos tiempo porque tenemos que liberar a las 9. ¿Sí? Bueno. Cerramos acá. Muchas gracias por la presentación. Gracias a Leandro, Eugenia y al doctor. Gracias por